Buenos días, mi gente linda, buenos días Paraguay. Otra vez haciendo la suplencia del señor Julio Fernández, que ya mañana va a estar con ustedes. Así que ya está repuesto de su lipo y ya está. Buen día, Oki. Buen día, tío Edu, ¿cómo estamos? Pero muy bien. Presente otra vez por acá, por el centro, en esto que se denomina, tío Edu, la manzana de la Ribera. Sí, así dicen los periodistas, lo he entendido. Así mismo dicen los periodistas, los historiadores y gran parte de Paraguay, que este es uno de los lugares claves para venir a conocer realmente la historia. Y estoy feliz porque estoy acá en mi querida Asunción, en mi bello centro. Ustedes saben que amo todo lo que es el centro. Fíjense lo que es eso. Fíjense lo que es. Lo que está atrás nuestro. Eso es el símbolo de Paraguay, el Palacio de los López, que ha sufrido varias transformaciones. Un tiempo estuvo con reja, o le sacaron la reja, le han cambiado la plantita, tenía un reloj también, ahí está, se le ha cambiado la fachada. Hoy se le ha cambiado la pintura a los presidentes. La pintura tiene una restauración, que se hicieron bien, algunas cosas se hicieron mal, cayó una araña, menos mal que no hubo víctimas, pero todo está en su lugar. Es la sede del Poder Ejecutivo. Ejecutivo, muy bien. Ahí está el presidente alojado cuando viene a hacer oficina. Así mismo es, al que le toca sentarse en la silla, se viene y se sienta ahí. El señor Cartes. Hoy es el señor Cartes, les toca al señor Horacio Cartes. Mañana puede tocarle a otro. A otro, totalmente, así es, mi querido sobrino. Y tiene un poder muy especial esa silla, súper especial. El que se sienta ya no se quiere levantar de ahí. Bueno, pero por acá han pasado presidentes, han pasado modelos. Bueno, usted dijo. No, pero modelos, espere, tío, modelos de senadores, sí. Modelos de personas y todo eso. A pasitos también acá tenemos nuestro planetario que se vino y se instaló en esta franja histórica. Y así es que le felicitamos al señor arquitecto que plantó este planetario en medio de esta zona arquitectónica antigua que tenemos acá. Así es que mis felicitaciones al señor arquitecto y a los grandes pensadores. A don Arqui. Bueno, la propuesta del día de hoy es un... Dígame, así ya quiero tirar recetas en pantalla luego. Bueno, ya rápido así. Sí. Bueno, hoy voy a retirar este vaso de acá, voy a poner para este lado. Vamos a estar cocinando un delicioso bife de chorizo, Un delicioso bife de chorizo. Ingredientes, tío Edu. Bueno, bife de chorizo, vamos a necesitar un cubito de caldo de verduras, vamos a necesitar salsa de soja, materia grasa como siempre, poca cantidad, porque abunda la grasa en este país, Hay mucha grasa y yo estoy mirando ahora, grasa, ¿sí? Mucha grasa. Mucha grasa, gente grasa, comida grasa, perdón. Corre por su cuenta eso. Comida grasa, dije bien, comida grasa, comida grasa, dije tío. Ahí están viendo ustedes en pantalla, fíjense en lo que es esto, acá tienen chauchas, Vamos a comer algo delicioso, rápido, rico. También vamos a estar utilizando cebollas y los tomates, Famoso y conocido tomates de Pucacato. Exactamente, los tomates ahí que están allá por las nubes. Pero vamos a darnos el gustito, o estamos en una zona que se merece todos los lujos que necesita la mesa paraguaya. Ojalá que podamos acceder rápidamente y prontamente a ese delicioso tomate y lo sepamos aprovechar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando desaprovechamos, terminamos tirando, terminamos botando y no lo aprovechamos. Aproveche, hagan salsa, lo guardan y utilicen en épocas de escasez. Ya cocinar tu tío Edu, porque ni de gusto con la peina. ¿Por qué me no da gusto acá hoy? No es que no da gusto, o sea, me explico bien. Estamos en el sol, 11 y 10 de la mañana. ¿A Cucacago, Edu? Ah, sí, así mismo. Hace calor nomás, por eso, porque el programa da gusto. Ah, bueno, más vale. Acá está.
Voy a cortar en el medio esto acá, voy a ir cortando, si es que el cuchillo me permite. Vamos a llegar. Ese cuchillo de utilería, tío Edu. La verdad que parece que es realmente de utilería. Le tenían que avisar, producción no le avisaron, pero tío Edu que es cuchillo de fantasía nomás hecho. No, Clelia no me avisó. Clelia. No me avisó Clelia. Clelia. Yo le dije, vamos a llevar cuchillos. No, tenemos todos los cuchillos, me dijo a mí. Bueno, entonces yo confié en ella. Ahí está. Voy a cortar. ¿Por qué voy a cortar esto acá? Porque voy a necesitar una cocción más rápida. Voy a retirar un poquitito de esto acá porque esto se me está ahí. Porque ya es apilento. Jacu. Bueno, con paciencia. Ahí está. Pudimos cortar, señores y señores. Ven lo que es esto. Bueno, acá. Después de 2-3 horas de programa pudimos cortar. Siempre se puede, la gente entiende, estamos afuera, estamos fuera de nuestro ámbito. Estamos al aire, cocina, estamos en vivo. Cocina en vivo, acá no hay vueltas. Vamos a hacer, voy a sellar la carne, esto va a tener. Ay, pero esa cámara que es de la mano, ¿cómo es que se llama ese? Cámara portátil. Pasarle a tío Edu. ¿Pero qué voy a hacer yo con una GoPro? Y muestre. Muestre la casa ya de atrás de López. Acá. De Don López. Primero vamos a mostrar la carne. Muestre la carne. Más lejos, me dice. Más lejos. Ahí está. Lo que no de corazón. No. La tabuna ya de yucay, pero ya de corazón. Sí, así nomás. Ahí está, muy bien. Vamos a acercar un poquitito más. También vamos a acercar a la chaucha. ¡Oh, qué chaucha! Ahí está, vamos a retirar. Ahí está también el verdeo. Payaseo la casa de Don López, tío Edu. Ahí está, vamos hacia estos preciosos. La verdad que en italiano es pomodoro, la fruta de oro. Y en este momento es la fruta de oro realmente. Ahí está realmente ok. Agradable. Esto puedo dar la vuelta así sin problema. Dale más la vuelta como si fuera tuyo. Bueno, así voy a estar mirando. Miren lo que es eso. Ese edificio. Qué lindos cables, tío Edu. Eso forma, ustedes saben que forma parte también de lo que es Asunción. Lastimosamente tenemos los ñandutí aéreos en este momento. Ahí está. Voy a darme la vuelta, voy a ver un poquitito ahí. ¿Para qué lo voy a transmitir que te va a dar la vuelta? Ahí. ¿Vos llegan antes o? Bueno, ok. Usted no tiene que transmitir lo que va a hacer. Ok, el mástil está de la vuelta nomás, para eso es. Paraguaya, pero allá en el Torreón es en una hermosa torre que en algún momento también ha flameado la bandera brasilera cuando la escuadra brasilera invadió Asunción y tomó Asunción en aquel genocidio que sufrió nuestra gran nación. ¿Y qué tiene que ver Genovese ahí? Voy a parar esto acá. ¿Qué tiene que ver Genovese ahí? No dije genovese, dije genocidio, porque 3 naciones se pusieron de acuerdo para levantarse. Ese pero una marca para dolor de cabeza. Genio. Ahí está. Es interesante ver, hoy día también ya el palacio cuenta con un título propio, porque en un momento dado también se pidió, ¿verdad? Los herederos de López también reclamaron eso como herencia debido a que la propiedad fue regalada al mariscal por su padrino. Así es que es una rica historia, hay que empezar un poco a hurgar en los libros, ¿no? para conocer, porque el que no conoce su historia no sabe a dónde va. ¿En qué paso vamos a la cocina? No nos olvidemos de la cocina. La cámara está tomando exactamente. Estoy sellando lo que es la carne. Fíjense ustedes, ahí. Fuego bajo, muy bajo. La carne, les recomiendo que empiecen a probar cómo tienen que comer esta, en forma jugosa, porque ahí se ablanda. Es una carne de muy corta cocción. Voy a levantar esto porque se me apagó. De muy corta cocción, entonces jugosa no quiere decir que tenga que estar sangrante, y decíamos, vamos a acompañar con qué materia grasa acá. Abra frente señor, venga acá a la cámara, poquitita materia grasa, ahí, levantar, chaucha, ahí está, bien, escuchen cómo chilla la chaucha. ¿Cómo era la preparación de hoy? Bueno, un lomo, un bife de chorizo con una salsa a fondo oscuro, que puede ser con un vino, ahí está. Y de guarnición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar chaucha. Chaucha. Es importante consumir chaucha,
súper importante. No es chau, es chaucha. Chaucha. Voy a levantar esto. Chaucha. Voy a quitar un poquitito de esto acá, voy a poner por acá. Cebolla. La cebolla vamos a cortarlo. Ahí. Y otra vez ahí. Vamos a bajar esto porque ahí está. La cocina habla. La cocina no es para cualquiera. La cocina no es para gente tonta. Porque en la cocina hay que desarrollar todos los sentidos. 5, 6 y 7 sentidos. Porque también entra el sentido de la imaginación, el sentido económico, todo va a parar. El sentido del bolsillo. Y el buen sentido del humor. Por eso todos los sentidos que usted tenga, deposite dentro de la... En la cocina pues es un momento de relax, ¿verdad, tío Edu? Sí, no tiene que ser un momento de tensión. No tiene que ser que voy a quemar la comida, voy a quemar cada cosa, ¿no? Oye, ¿verdad, tío Edu? Híjole, ya a cocinar lleguita, no. Me toca a mí cocinar, bueno, dicho. Ok, ya tenemos acá la carne, ya tengo acá la mitad de la guarnición hecha, todavía no salpimenté, todavía no le agregué sal y pimienta. Tenemos que irnos a un cortecito, Oki. Y volvemos enseguida con más sabores y algo más directamente acá de enfrente, o sea, atrás nuestro está el Palacio de los López. Pero al corte. No sabemos si es adelante o atrás, pero vamos al corte. Al corte y volvemos enseguida con más sabores y algo más. Ahí vemos flameando esa hermosa enseña de tricolor, la roja, la blanca y el azul. Y la particularidad de los dos escudos. Creo que 1 o 2 naciones más tienen esa particularidad en la bandera. Así es que, bandera de mi patria, emblema sacrosanto de mi vida. No sé si siguen cantando eso hoy en la escuela o se siguen haciendo. Era en su época, tío. Y gracias a Dios es en mi época. Ahora es todo computalizado ya. Y bueno, pero... Usted lleva su tablet, y su auricular y usted canta ahí solo. Anda con GoPro, sí. pero auriculares, tablets. Todo. Pero yo les digo una cosa, uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, si en las escuelas y en nuestra casa no nos empiezan a enseñar qué es realmente lo que es el patriotismo, cuando uno se para y se siente orgulloso de ver su bandera tricolor, no te sentís identificado, no sabes de dónde sos. Así como amás tu club, Cerro Porteño, Olimpia, puede ser Guaraní, Luqueño, Libertad, Capiatá también, ¿por qué no? Y te sentís identificado. También así tenemos que sentirnos orgullosos de esa roja, blanca y azul. ¿Por qué? Porque nos ha dado orgullo. Es una bandera gloriosa que ha pasado por 2 guerras. Así es que, ¿qué pasa, Rodrigo? ¿Dónde está? Ahí Rodrigo Sanabria está gritando allá en el fondo. Sí, dice que es de Paraguay, él dice tío Edu. Dice que es de Paraguay, tío Edu. Sanabria parece que no es paraguayo. No. Otro también. Otro que bien baila también. Sí, ya me voy a encargar de ese ahora. ¿Qué hacemos, tío Edu? ¿Usted qué es de Rodrigo? Yo soy su sobrino. Ah, también es su sobrino. También. Ah, bueno, ok. Él es mi tío. Le comento que él siempre anda estresado. ¿Qué le recomienda? 522-610. Vibro Masajador Jack y la faja reductora Pangao. Dupla inseparable, tío Edu. Hoy tiene que probar el Jack Vibro Masajador porque le relaja todo. Y usted que me estaba diciendo que tiene estría, usted puede hacer todo desaparecer con el Vibro Masajador Jack 522-610. Y no se olvide también, tío Edu, rapidito le digo, de la faja reductora Pangao. Dupla inseparable. Así es, la dupla inseparable que le infalible, inseparable. A todo. Luego sabes que esa dupla, tío Edu, le hizo a muchas mises. Gracias a Dismar Salud y Cultura, muchas mises aparecieron en el planeta Tierra. Así es. Bueno, también sé que estuvo usando mucho este fin de semana el vibromasajeador Don Fernández. Sí. Así es hizo masajes. Me dijo, ya demasiado quiero estar con mi público, con mi teleaudiencia. Así es que le pone a escribir y enviarle sus saludos y su adhesión también. Ya está restablecido. No murió, señora, no murió él. No andaba muerto. Gracias a Dios no murió. No va luego a hacer eso, porque ni Dios no le quiere. No diga eso, se le extraña muchísimo por acá. Bueno, esto apagamos. La cocción, esto va a estar ahí. La cebolla tiene que ser crocante, tiene que estar cruda, pero no tiene que ser agresiva. Ahí está. ¿Qué le agregué acá? Acá le agregué un poquitito de caldo de verduras a esto. Voy a levantar, miren. Ahí está. Voy a levantar, voy a desglasar. ¡Qué bien se ve, tío Edu! Voy a desglasar esto acá y voy a dejar un poquitito más de tiempo acá. Acá es donde le voy a agregar recién la sal,
sin exagerar, por supuesto, porque la sal en demasía nos puede perjudicar. Vamos a ordenar un poquitito esto por acá. Bueno, la cocción está hecha acá. Hablábamos de que bife de chorizo con salsa de fondo oscuro, más la guarnición chaucha. Tengo acá cebolla y ya tengo los tomates acá en fetas. Estos tomates no los vamos a comer en crudo. Voy a agarrar y voy a sellar. Voy a pasar por una sartén, por una plancha bien caliente, voy a sellar y luego le vamos a agregar un poquitito de sal y orégano, nada más. Tiene otra textura, tiene otro sabor y va a realzar todo lo que es esta carne y vamos a comer color y sabor. El tomate es lo que le va a aportar la vida a este plato que aparentemente así está un poquitito cabizbajo aquí. Se ve igual un poco apagado la comida. Claro que se ve apagado porque por los colores que está usando, los colores que estoy acá. Entonces tenemos que equilibrar un poquitito lo que son los colores porque la comida es también visual. Ahí está, voy a agarrar, le vamos a poner un poquitito de pimienta. Acá este pimentero tiene su vuelta. Ahí está, bueno, vamos a hacer y para la próxima vez vamos a cargar un poquitito más de pimienta en este pimentero, porque ya se está acabando. Así es que ahí está. Clelia. ¿Qué sería el programa sin mi bendita Clelia? Se quiere casar, dice, pero le falta todavía novio. ¿Se quiere casar? Y le falta novio. No, pero es muy joven todavía. Ella tiene mucha vida por delante todavía. No le conviene que ella tome compromiso en este momento. Ella primero se tiene que formar, tiene que empezar a trabajar y después recién va a ocuparse de esos menesteres todo a su tiempo. Mi querido Oki, ¿o usted un casamentero? No, el tío Julio lo que hace, yo no. Sí, ok. Bueno, pero él pues está en esa onda. Tiene como él se casó, se está por casar, no sé bien, entonces quiere que todo el mundo se case. Así es que esperamos la invitación también, don Julio Fernández, para esa gran fiesta. Usted sabe que la comida Claro. La ponemos acá, usted elige el local. Si ya no lo tiene, que seguramente que se va a casar por Yaguarón o Caguazú, no sé. Pero tenemos que irnos a un corte y regresamos. Enseguida volvemos con más sabores y algo más. Aquí no se cura y ahora el desempleo. Aunque no suena raro y nadie crea en mi amor, directo y al grano siempre resultó mejor. Me estoy crucificando y no tengo perdón. Bueno, ya estamos de regreso acá en la parte final del programa. Eso ya está, tío Edu, ¿verdad? Miren, ya está cocción rápida, cocción corta. Miren, el tomate, calenté bien la sartén, le puse un poquitito de materia grasa, le puse un poquitito de sal para que empiecen a sudar y nada más que es eso. No quiero que le tome mucho calor a eso. Acá tómame esto, por favor. Fíjate, es un plato que aparentemente no tiene vida. Y van a ver cómo realmente empieza esto a cobrar sentido con esas rodajas de tomate. Ahora ya sé todo, ya como lo que era la comida. Ajá, y ahora ya entiendo. Ahora se ve ya. Bueno, esto es para usted solito que le gusta. ¿Qué le estoy agregando? Le estoy agregando en este momento albahaca, que es la combinación perfecta. Acá va a encontrar sabor, olor y todo, mucha textura. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, Oki. Claro que sí, y así de a poco nos estamos despidiendo ya de esta zona, vieja zona de Asunción, pero todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos, No. ¿Por qué? Porque la sugerencia que tenemos que hacerle es, si usted quiere relajarse, ¿con qué producto nos relajamos? Con los productos de Dimar Salud y Cultura, don tío Edu, don Julio le iba a decir. Mira, 222-610, Vibro ya que la faja destructora Pangao, dupla inseparable, dupla destructor de grasas, estrés y también el Pirebaí. Porque el Pirebaí a veces le estresa mucho también, tío Edu. Sí. 522-610. El Jack, hágase masajitos por todo el cuerpo, le hace desaparecer todo también. Todas las estrías a las señoras también le hace desaparecer el virus masajador Jack. Bueno, nada más. Espero que haya sido, como les digo, del agrado de todos ustedes. Yo voy a ordenar un poquitito acá, porque me tengo que ir a lavar todos estos bártulos que tengo acá. Esta es la propuesta del día de hoy. Julio, mañana te esperamos y con ustedes. Hasta la próxima. Chau, Joaquín. Chao.